Nadie se casa por casualidad, y menos aún un matrimonio como ese. Mariana no era una mujer común. Proveniente de un tranquilo pueblito del interior de Guanajuato, llevaba en la mirada una mezcla de valentía y miedo. Valentía para afrontar la vida sola, miedo a que nada cambiara. Cuidó de su madre enferma, hizo trabajos esporádicos como cuidadora y caminó kilómetros para trabajar en casas de familia, hasta que un día una llamada le cambió la vida, una oferta inesperada para trabajar en una mansión en Tequila. El salario era absurdo, las condiciones misteriosas. El hombre detrás de la propuesta era Alejandro Navarro, director ejecutivo de un imperio multimillonario respetado, temido y completamente destrozado por dentro. Un accidente aéreo lo había dejado parapléjico, pero no fue solo su cuerpo lo que perdió ese día. Perdió a su esposa, a su hija, y sobre todo perdió las ganas de vivir. Aislado, frío, inflexible, nadie podía acercarse a él, hasta que su abogado le propuso una idea absurda: casarse por contrato. Para mantener la imagen pública de la empresa, evitar rumores y resolver asuntos legales de herencia. Alejandro aceptó, pero con una condición: elegiría a la mujer, y ella tendría que aceptar todo. Mariana escuchó la propuesta como si oyera algo absurdo. ¿Casarse con un hombre que no conocía? ¿Con un director ejecutivo? ¿Por dinero? Pero la situación de su madre empeoraba. Sus medicinas eran caras y sus deudas eran cada vez mayores. La propuesta incluía vivienda, un seguro médico de por vida para su madre y una suma que cambiaría sus vidas para siempre. Pero había reglas. No podía enamorarse. No podía interferir en los asuntos de la empresa. Y tendría que guardar las apariencias. Eso era todo. Mariana lo pensó durante 2 días. Lloró sola durante 3 noches. Y al final aceptó. No por ambición, sino por desesperación. La boda fue rápida, sin flores, sin fiesta, solo firmas y un juez de paz. Alejandro ni siquiera se quitó las gafas de sol, apenas la miró. Mariana, con un vestido prestado de una vecina, sostenía el ramo con manos temblorosas. Es solo un contrato, se repetía. Pero en el fondo, algo le decía que nada en su vida sería justo a partir de entonces. Al llegar a la mansión, él fue directo a la oficina. La llevaron a la habitación de invitados. El silencio en la casa era ensordecedor. Allí comenzó la coexistencia de 2 mundos, el de ella, sencillo y lleno de esperanza, y el de él, oscuro y cerrado como una celda. Esa primera noche, Mariana se sentó al borde de la cama y contempló el anillo en su dedo. No le pesaba porque era de oro, le pesaba por la duda. ¿Quién era ese hombre de mirada vacía y palabras cortantes? ¿Y cómo sobreviviría ella, una chica acostumbrada al olor del pan horneado y al regazo de su madre, al frío de un castillo de mármol? Poco sabía que ese contrato, nacido del dolor, el miedo y el interés, estaba a punto de convertirse en lo más improbable y poderoso del mundo, el amor verdadero. Antes del accidente, Alejandro Navarro era el tipo de hombre que dominaba cualquier sala en la que entraba. Inteligente, implacable en los negocios, carismático para la prensa. Lo tenía todo. Una esposa adorada, una hija de 5 años que era su mundo, una empresa entre las más ricas de Latinoamérica. Pero nadie imaginaba que detrás del elegante traje y la reputación de genio de los negocios se escondía un hombre que jamás supo cómo afrontar las pérdidas. Hasta que una tarde de verano, el avión privado que transportaba a su familia a Cancún se estrelló a pocos kilómetros de la costa. Él sobrevivió. Su esposa e hija no. Y si tú, como yo, ya sentiste algo diferente al principio, prepárate, porque lo que viene a continuación te cautivará de una forma que ni siquiera imaginabas.
Esta historia apenas comienza y cada capítulo te involucrará aún más. Así que aprovecha para suscribirte al canal, dar un me gusta y activar la campanita. Así podrás seguir cada momento de este amor que nació de lo imposible. Y dime, ¿tú también sentiste algo especial entre ellos? La recuperación física fue brutal. 3 meses de hospitalización, cirugías, fisioterapia, médicos diciendo que tal vez nunca volvería a caminar. Pero lo que más dolía era el silencio en la habitación de al lado. Ningún llanto, ninguna vocecita corriendo por el pasillo, ningún papá despierta. Alejandro se encerró en sí mismo como una fortaleza. Despidió a la mitad de los empleados de la casa. Renunció a la presidencia de la empresa por un tiempo y prohibió cualquier mención de los nombres de Camila e Isabel dentro de la mansión. Sus ojos, antes vivaces, se convirtieron en piedras, heladas. Cualquiera que intentara acercarse era cortado con palabras secas. Nadie podía atravesar el muro que él mismo construyó. Incluso después de volver a dirigir Industrias Navarro, Alejandro ya no era el mismo. Sus decisiones se volvieron más frías, casi mecánicas. Terminaba las reuniones en minutos, evitaba los eventos sociales y empezó a comunicarse por notas y correos electrónicos, incluso con personas en su propia casa. Lo que antes era estrategia se convirtió en aislamiento. Quienes lo veían en la oficina decían que parecía un fantasma, siempre vestido de negro, siempre serio, siempre inmóvil en su silla de ruedas, como si su alma se hubiera quedado en el mar junto con el avión que destrozó su vida. Incluso sus socios empezaron a dudar de si seguía siendo apto para liderar. Y fue en ese momento que surgió la idea de un matrimonio por contrato. La propuesta fue otra jugada fría. Alejandro sabía que para conservar los fondos de inversión y disipar los rumores sobre su salud mental, necesitaba parecer estable. Un matrimonio lo mantendría bajo control público, pero no quería una actriz ni una influencer. Quería a alguien sencilla, discreta, que no interfiriera en su vida. Y cuando supo de Mariana, una mujer sin ataduras, sin ambiciones sociales y con un historial limpio, decidió que sería ella. No por compasión, sino por conveniencia. Su vida estaba gobernada por el cálculo, y ella sería solo una pieza más del tablero. En la mansión, Alejandro mantenía a Mariana a distancia. Establecía límites claros, habitaciones separadas, nada de contacto físico, nada de conversaciones innecesarias. «Estás aquí por un papel, eso es todo», le dijo el primer día. Pero había algo que no había previsto: su presencia. La forma en que Mariana caminaba con ligereza, aunque pisaba el suelo del dolor. Su silencio era diferente. No acusaba, no exigía, simplemente existía. Y poco a poco, ese hielo que Alejandro cargaba comenzó a resquebrajarse, pero él aún no lo sabía, porque hasta entonces solo era el hombre que lo perdió todo y se aferró a lo único que sabía ofrecer: frialdad. Caía la tarde cuando Mariana entró por primera vez en la mansión como señora Navarro. El sonido de sus pasos resonó en los amplios y vacíos pasillos, como si la casa misma se sorprendiera con la nueva presencia. Doña Emilia, la criada más antigua, simplemente murmuró: «Está en la oficina». Mariana respiró hondo. El corazón le latía con fuerza, no por pasión, sino por miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al hombre con el que se había casado sin conocerlo realmente. Al entrar, vio a Alejandro de espaldas, frente a una estantería llena de libros. No se giró. Simplemente dijo: «Firmamos lo que teníamos. ¿Qué firmar? Lo demás es convivencia». Ella respondió con un tímido «Buenas tardes». Él, todavía de espaldas, dijo:
No hay necesidad de formalidades, ni de amabilidad. Tienes tu propia habitación. No es necesario que las comidas sean juntas. Solo necesito que estés presente en los eventos públicos y mantengas la apariencia de una esposa respetable. Lo demás no me interesa. Mariana tragó saliva con dificultad. Sintió el peso del silencio como un puñetazo en el pecho. Así es, señor Navarro. Finalmente se giró, su mirada distante. No había agresión, pero tampoco vida. Y pensó, ¿qué le han hecho a este hombre? Esa noche, la casa estaba tan silenciosa como un cementerio. Mariana intentó dormir, pero el suave colchón parecía de espinas. Su imagen no se le iba de la cabeza. La forma en que hablaba, en forma en que no la miraba. Esto no era un matrimonio, era una prisión con barrotes invisibles. Al día siguiente, mientras desayunaba sola, notó que ni siquiera olía a comida. Todo estaba aséptico, controlado, como si nadie estuviera realmente en vivo, y ella empezaba a sentir que ella también se desvanecía. El tiempo parecía detenerse en la mansión. Mariana intentaba encontrar algún rastro de humanidad en Alejandro, un buenos días, un ¿cómo estás? Pero todo recibía respuesta con fríos asentimientos o silencio. Hasta que, una noche de tormenta, se fue la luz durante horas. Mariana se quedó en su habitación, asustada por los truenos. Caminó a oscuras hasta la sala principal. Encontró a Alejandro sentado en la oscuridad, con una vela a su lado y un vaso de whisky en las manos. No la vio venir. Murmuraba para sí mismo, si ella estuviera aquí, habría encendido todas las luces. Mariana supo en ese momento que hablaba de su hija, y que, tras la frialdad, había un hombre gritando en su interior. Desde ese momento Mariana nunca volvió a verlo de la misma manera. Sí, era duro, frío, pero ahora lo sabía. Era un escudo, no esencia, y tal vez, solo tal vez, con el tiempo, sería posible alcanzar lo que quedaba de él. Pero por ahora, simplemente regresó a la habitación en silencio, sin ser vista, y por primera vez, en lugar de enojarse, sintió pena. La puerta de su dormitorio se cerraba cada noche como un silencioso recordatorio. Este era un matrimonio solo en el papel. Mariana dormía en una de las habitaciones más apartadas de la mansión. Las paredes eran elegantes, los muebles lujosos, las sábanas importadas. Pero dentro el vacío gritaba. Todo olía a algo que no era suyo. Se sentía como una invitada en su propia vida. Y cada vez que caminaba por el pasillo y veía la puerta del dormitorio de Alejandro cerrada, con la luz encendida hasta tarde, se preguntaba qué pasaba por la mente de ese hombre silencioso. Pero él nunca dejaba traslucir nada. Durante el día, apenas se cruzaban. Alejandro pasaba horas en la oficina, Mariana ocupaba su tiempo con libros, paseos por el jardín y conversaciones con doña Emilia, quien poco a poco se convertía en su única aliada en aquel castillo de cemento. Ella era quien le contaba los pocos detalles de la rutina de su jefe. No ha dormido bien desde el accidente. De noche, recorre los pasillos, como si buscara algo perdido. Mariana escuchaba en silencio. Sabía que no podía hacer preguntas, pero cada historia que le contaba la criada era una pista más para comprender a aquel hombre tan reservado. Y en el fondo, ya no podía fingir que le daba igual. Una noche, un ruido la despertó. Pasos. Lentamente abrió la puerta del dormitorio y vio a Alejandro en el pasillo, en pijama oscura, apoyado contra la pared. Parecía aturdido. Mariana corrió hacia él sin pensar. ¿Estás bien?, preguntó. Él la miró sorprendido. Tuve una pesadilla, eso es todo. Ella lo sujetó firmemente del brazo, ayudándolo a equilibrarse. Por primera vez, él no se negó.
Mariana lo acompañó hasta la puerta de su habitación, pero cuando estaba a punto de irse, él le sujetó la mano un segundo. Luego la soltó, sin decir nada, y cerró la puerta con suavidad. Ese gesto simple y silencioso resonó en su mente durante días. El contrato no contemplaba el contacto físico, no contemplaba el cariño, no contemplaba gestos como ese. Pero día tras día, Mariana sentía que el papel firmado ya no representaba lo que realmente vivían en su interior. Ya no eran marido y mujer, pero claro, ya no eran extraños. Eran dos mundos atrapados bajo el mismo techo, separados por paredes y por dolores que no se atrevían a compartir. Y en el silencio entre las habitaciones, algo nuevo comenzaba a nacer, pequeño, tímido, pero lo suficientemente fuerte como para sentirse en el aire. En el fondo, Mariana lo sabía. Esta boda tenía todas las de ganar, pero había algo en la mirada de Alejandro en ese momento en el pasillo que le cambió el corazón. No era amor, todavía no, pero era el comienzo de algo, y a veces todo lo que necesita un nuevo comienzo es una puerta entreabierta. Era una mañana nublada, de esas que parecen presagiar que algo está a punto de suceder. Mariana, como siempre, tomaba café sola en el porche. Doña Emilia apareció con una caja polvorienta en las manos. La encontré en el sótano. Son cosas viejas. Son del señor Alejandro, pero no creo que quiera verlas más. Mariana dudó, pero algo en esa caja la llamaba. Cuando se quedó sola, la abrió con cuidado. Dentro había álbumes de fotos, dibujos infantiles, cartas garabateadas en papel de cuaderno. Y una foto. Alejandro, más joven, sonriendo junto a una niña pequeña de ojos vivaces. Isabel. Al darle la vuelta a la foto, encontró una dedicatoria escrita con letra temblorosa. A mi super papi, que me lleva a las nubes con sus brazos fuertes. Mariana abrazó la foto contra su pecho. En ese momento comprendió algo que nadie le había dicho. Alejandro no tenía frío porque quisiera, tenía frío porque intentaba sobrevivir a un dolor indescriptible. Bajo ese traje negro y esa voz seca había un padre que había perdido la razón de vivir. Y ese amor, arrebatado sin previo aviso, era lo que aún sangraba en su interior, incluso años después. En el fondo de la caja había un cuaderno de tapa azul, un diario infantil. Pertenecía a la pequeña Isabel. Mariana leyó algunas páginas. Cosas sencillas. Hoy papá me llevó al parque. Comí helado de fresa. Papá dijo que soy lo mejor de su vida. Las letras torcidas parecían gritar. Mariana tuvo que detenerse. Las lágrimas caían sin control. Esa niña, a quien nunca había conocido, estaba viva en cada palabra. Y el hombre que parecía hecho de hielo era, de hecho, un padre destrozado. Y Mariana, por primera vez, sintió su dolor como si fuera el suyo. Esa noche, Mariana dejó el álbum en la mesa de la biblioteca. No dijo nada. Simplemente lo dejó allí, como una invitación silenciosa. Alejandro lo encontró después. Se quedó allí, inmóvil. Al ver la foto de su hija, se sentó. Le pasó los dedos por la cara, como si quisiera volver a tocarla. Mariana observaba desde la puerta en silencio. Él levantó la vista y preguntó, ¿encontraste esto por casualidad? Ella respondió, no, pero creo que necesitaba verlo para entenderte. Él no dijo nada, pero ella lo sabía. Algo había cambiado. En ese momento, Mariana se dio cuenta. El mayor sufrimiento de Alejandro no fue haber perdido a su hija. Fue pensar que ya no tenía derecho a recordarla, a hablar de ella, a sentir, y tal vez podría demostrar que, incluso en silencio, era posible compartir el dolor. Porque compartir el dolor es el primer paso para volver a vivir. No, era un silencio cualquiera. Era un vacío casi sagrado.
En toda la mansión nadie se atrevía a mencionar el nombre de Isabel. La hija que Alejandro había perdido en el accidente era tratada como si nunca hubiera existido. No había fotos suyas en las paredes, no quedaban juguetes en ningún rincón. Nada. Era como si el tiempo hubiera borrado todo rastro de aquella niña que una vez fue el corazón de la casa. Y Mariana, tras ver los recuerdos escondidos en la caja, no podía entender. ¿Por qué alguien optaría por olvidar algo tan hermoso, tan vivo? Fue doña Emilia quien, en una tarde lluviosa, habló en voz baja. Decía que recordar dolía más que olvidar, y que cada vez que soñaba con ella, despertaba sintiendo que lo había perdido todo otra vez. Mariana guardó silencio. Empezaba a comprender que Alejandro no ignoraba a su hija por frialdad, sino por desesperación. Era como si hablar de ella le confirmara cada día que nunca volvería, y para un padre que la amaba tanto, eso era peor que la muerte. Aún así, Mariana sentía que Isabel no merecía ser olvidada. Empezó a sembrar pequeños recuerdos por la casa, un dibujo infantil enmarcado en el pasillo, un cuento en el armario de la sala, una canción que a Isabel le encantaba, sonando suavemente cualquier día. Alejandro se dio cuenta, pero no dijo nada, hasta que una noche se detuvo frente al marco y lo miró fijamente durante minutos. Cuando Mariana se acercó, simplemente dijo: ese era su favorito. Dijo que parecía un sol con pelo. Ese comentario simple y repentino fue como un rayo en medio de una tormenta silenciosa. Alejandro había hablado de ella por primera vez. Mariana no dijo nada, simplemente permaneció a su lado, en silencio, y por primera vez él no se apartó. Ambos permanecieron allí, mirando ese dibujo tonto, pero llenos de un inmenso amor. La casa que antes parecía gris, ahora se tiñó del color de los recuerdos, y Alejandro, sin darse cuenta, empezó a aceptar que recordar también puede ser una forma de seguir amando. Esa noche, al pasar por la habitación de Mariana, se detuvo en la puerta, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Gracias por traerla de vuelta, sin obligarme a sentir. Y se fue. Mariana sonrió para sí misma, porque en ese momento comprendió, el amor no se cura de golpe, pero empieza, poco a poco, con un nombre susurrado, con un dibujo en la pared, con la valentía de recordar lo que nunca debió olvidarse. Era una tarde bochornosa y un aguacero cayó repentinamente sobre Tequila. Alejandro había insistido en ir al cobertizo de la parte trasera de la propiedad para ver con sus propios ojos un proyecto de renovación que financiaba a escondidas. Doña Emilia le advirtió que era arriesgado, pero él no le hizo caso. Al regresar empapado, su silla de ruedas resbalaba sobre el suelo mojado y al intentar entrar por la puerta lateral de la casa, resbaló. La caída no fue grave, pero el impacto resonó como un trueno dentro de la mansión. Mariana corrió instintivamente. Por primera vez lo vio en el suelo, vulnerable, intentando ocultar su dolor con rabia. «Alejandro, espera, déjame ayudarte», dijo ella, agachándose a su lado. Él apartó el brazo. «No necesito a nadie», pero le temblaba la mano. Mariana no insistió con palabras. Simplemente se quitó el zapato, se arrodilló en el agua y lo miró a los ojos. «Sé que puedes hacerlo solo, pero no tienes que hacerlo». Fue la primera vez que dudó, y entonces, por primera vez, dejó que alguien lo tocara sin negarse. Ella lo ayudó a levantarse, con cuidado, sin prisas. Miró al suelo todo el tiempo, como si no quisiera admitir que esto era más que una simple ayuda física. Al entrar en casa, Mariana trajo una toalla. Le secó la cara con suavidad, y solo entonces se dio cuenta. Estaba temblando. «No es por la caída, ¿verdad?», preguntó. Alejandro respiró hondo. «No estoy acostumbrado a depender». Mariana respondió con una media sonrisa.
y no estoy acostumbrado a ayudar a alguien que aún no sabe aceptarlo. La miró por primera vez de verdad, y en esa mirada no había rabia ni frialdad, había cansancio y un poco de gratitud escondida. En los días siguientes, Alejandro volvió a su silencio habitual, pero Mariana notó pequeños cambios. Un buenos días, dicho con suavidad. Un libro dejado sobre la mesa que ella había mencionado días antes. Una mirada que duró un segundo, más. No la exigió, no la forzó, pero la sintió. El hielo empezaba a resquebrajarse. Y todo esto porque un día, en medio de la lluvia, decidió tender la mano, sin esperar nada a cambio. No fue heroísmo, fue empatía. Y a veces, eso es lo que derriba los muros más altos. Ese episodio quedó entre ellos. Nadie más lo comentó, pero Mariana sabía que algo había cambiado. Él la vio, por primera vez, de verdad, y lo más importante, no la apartó. El castillo de hielo seguía frío, pero ahora había una grieta por donde empezaba a entrar la luz. Era un domingo tranquilo, de esos en los que hasta el tiempo parece detenerse. Mariana, mientras reorganizaba la biblioteca de la casa, encontró una pequeña caja de madera entre los libros más antiguos. Estaba cerrada, pero no con candado, sino con respeto. Al abrirla, encontró cartas, muchas, algunas aún con matasellos, otras escritas a mano en páginas cuidadosamente dobladas. Mariana no quiso entrar, pero una página se desprendió, y como si tuviera vida propia, cayó abierta a sus pies. Miró, reconoció la letra. Era de Camila, la esposa de Alejandro. Las palabras eran dulces, llenas de amor, pero también de dolor. Camila hablaba de sus ausencias, sus viajes de negocios, sus cumpleaños perdidos, pero siempre terminaba con esperanza. Espero que algún día nos vuelvas a ver, no como una carga, sino como un hogar. Mariana sintió un nudo en la garganta. Siguió leyendo. Las cartas formaban una historia paralela. La mujer que amaba a Alejandro, pero que también sufría porque nunca fue su prioridad. Y ahí Mariana comprendió. Alejandro no se destruyó solo por el accidente. Se había estado perdiendo mucho antes. Esa noche no pudo dormir. No dejaba de pensar en el hombre frío que había conocido y en el hombre confundido que esas cartas mostraban. Su culpa no provenía solo de su muerte, sino de la certeza de que quizás no había amado como era debido mientras pudo. Y eso nadie puede borrarlo. Al día siguiente, Mariana decidió dejar las cartas en el escritorio de Alejandro, junto con una frase manuscrita. Ella te amó y te perdonó. Tú también puedes. Cuando las vio, no dijo nada. Simplemente se quedó allí, mirando el sobre, como si sostuviera un espejo que le mostrara lo que no quiere ver. Horas después, Mariana lo encontró en el balcón, solo, mirando al horizonte. ¿Lo leíste?, preguntó con cautela. Él no respondió con palabras, solo asintió con los ojos enrojecidos. Ella escribió incluso cuando no lo merecía. Era más fuerte que yo. Mariana se sentó a su lado sin decir nada, y entonces él habló en voz baja. Lo peor del dolor es cuando sabes que lo causaste. Ella no intentó remediarlo, simplemente permaneció allí, presente, y a veces eso es todo lo que uno necesita para no derrumbarse. Alejandro volvió a su silencio en los días siguientes, pero Mariana lo sabía. La herida estaba abierta, pero, por primera vez, no intentó ocultarla. Las cartas ya no estaban en la caja, estaban sobre la mesa, visibles, como si de alguna manera estuviera listo para recordar, para sentir, para aceptar que por mucho que intentara huir, su pasado seguía siendo parte de él, y que tal vez no era demasiado tarde para cambiar el final de esta historia. Esa noche empezó como cualquier otra. El cielo estaba nublado, el fuerte viento
Golpeaba las ventanas de la mansión y Mariana intentaba dormir a pesar de los truenos, pero algo era diferente. Una inquietud en el pecho, una extraña sensación de que algo malo estaba a punto de suceder. Y sucedió. En medio de la noche, doña Emilia tocó la puerta con urgencia. El señor Alejandro tiene mucha fiebre. No dejó que nadie llamara, pero se siente mal. Mariana no lo pensó 2 veces. Corrió a su habitación sin siquiera ponerse las pantuflas, y al abrir la puerta, vio al hombre fuerte e inquebrantable, desplomado. Alejandro sudaba fríamente. Le ardía la frente y tenía los ojos entreabiertos. Intentó controlarse, pero apenas podía hablar. Mariana se arrodilló junto a la cama. «Necesitas un médico», pero él la sujetó del brazo. «Quédate, quédate». Era la primera vez que pedía a alguien, así que ella mojó paños con agua fría, se los puso en la frente y le tomó la mano. La noche parecía eterna. A veces deliraba, llamó a Camila, gritó el nombre de Isabel. Mariana se quedó allí, escuchando sin juzgar, sin interrumpir. Vio a un hombre despojado de toda armadura, y por primera vez sintió ternura por él. Cuando el sol empezó a salir, Alejandro por fin se durmió. Mariana, exhausta, seguía sentada en el borde de la cama. Observó su rostro, menos tenso, menos cerrado. Por primera vez parecía un hombre en paz, aunque solo fuera por unas horas. Se levantó despacio, lo cubrió con cuidado y salió de la habitación en silencio. Al cerrar la puerta, sintió que algo cambiaba en su interior. No era solo lástima, ni curiosidad. Era cariño. Un cariño que no sabía que aún podía sentir. En los días siguientes, Alejandro no volvió a hablar de aquella noche. Pero Mariana se fijó en los detalles. Empezó a llamarla por su nombre, ya no señora. Dejó de negarse a ayudarla en la silla de ruedas, y un día, al verla preparar té, le preguntó: «¿Siempre cuidas así de la gente, incluso de quienes nos lo merecen?» Ella sonrió. «No se trata de merecerlo, se trata de estar ahí cuando nadie más lo está». Él permaneció en silencio, pero esta vez, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para alegrarle el corazón a Mariana. La fiebre pasó, pero dejó su huella, marcas invisibles, como esas noches que nunca olvidamos. Alejandro empezó a mirar a Mariana con otros ojos, y ella ya no lo veía como el director ejecutivo arrogante y destrozado. Ahora era alguien real, herido, sí, pero humano. Y fue en ese amanecer febril que algo cambió para siempre. Ya no era un contrato, era algo más. Algo que, incluso sin nombre, ya estaba ahí, en el roce de la toalla, en la mano apretada, en el silencio que lo decía todo. La mañana siguiente parecía normal, pero algo diferente flotaba en el aire. Mariana lo percibió incluso antes de salir de la habitación, una especie de ligereza en la atmósfera casi imperceptible. Al entrar en la cocina, vio a Alejandro sentado a la mesa, algo que rara vez ocurría. Tenía un periódico abierto, pero no lo leía. Solo observaba cómo pasaban las páginas, como si estuviera allí solo por estar. Mariana sirvió el café y, sin esperar demasiado, dijo algo simple, casi tonto. «El cielo parece menos furioso hoy». Alejandro respondió sin levantar la vista. «Quizás solo esté cansado de luchar». Y entonces sonrió, una sonrisa pequeña, pero real. Y Mariana se quedó paralizada. No hizo ningún comentario. No quería romper ese momento, pero por dentro era como si hubiera visto algo sagrado, porque esa sonrisa no era cortés ni forzada, era sincera, un remanente de un hombre que ni siquiera conocía que aún existía. A lo largo de ese día, Alejandro pareció más tranquilo,
Incluso dejó la puerta de la oficina entreabierta, algo que nunca había hecho. Mariana pasó y lo vio leyendo una de sus cartas antiguas. No lloraba, pero tampoco se escondía. Era como si, poco a poco, se permitiera sentir sin miedo, sin ira. Más tarde, durante la cena, ocurrió algo inesperado. Alejandro le pidió a Mariana que se sentara con él. «Has estado evitando la mesa como si yo fuera un castigo». Ella, sorprendida, respondió con una risa tímida. «Y me has estado ignorando como si solo fuera un contrato». Por un instante los dos se miraron, y entonces Alejandro rió de verdad, a carcajadas, por primera vez desde que lo conoció, y esa risa tan humana, tan genuina, hizo reír también a Mariana. Fue como si las barreras invisibles comenzaran a disolverse allí mismo, entre platos sencillos y un comentario sincero. Esa sonrisa no lo cambió todo de golpe, pero fue como una grieta que deja entrar el sol tras una larga tormenta. Esa noche, Mariana pensó en cuánto menos pesado le parecía el silencio de Alejandro, y en cuánto ese hombre, lleno de dolor y cicatrices, aún podía reír. Era la prueba de que allí había vida, y tal vez esperanza. Aunque no lo admitiera, ese simple gesto lo decía todo. Estaba cansado de huir de su propia humanidad. La mañana siguiente, al ver a Mariana salir al jardín, Alejandro dijo: «No se lo digas a nadie, pero ayer me gustó reír». Ella lo miró y respondió sin dudarlo: «Entonces, ríete otra vez, que nadie se entere». Y él le dio las gracias con una simple mirada, porque en ese momento, entre lo dicho y lo sentido, algo entre ambos ya era irreversible. Alejandro siempre fue firme al decir: «El amor no es para mí». Lo decía con tanta seguridad que parecía la verdad absoluta. Pero los días pasaban, y cada vez que Mariana le sonreía sin pedir nada a cambio, cada vez que se sentaba a su lado en silencio, sentía algo diferente, difícil de explicar. No era una pasión repentina, era algo más discreto, una especie de paz que ya no recordaba. Y por mucho que intentara ignorarla, crecía en su interior, en silencio. Una tarde, cuando Mariana se cayó por las escaleras del jardín, él reaccionó sin pensar. Al oír su grito, corrió con la silla hasta donde estaba. No había heridas graves, pero el susto era real. Le sujetó la mano con fuerza y le dijo: «Podrías haberte hecho mucho daño». Ella rió. «¿Estás preocupada por mí?». Él dudó, apartó la mirada y respondió: «No lo sé». Pero la apretó con más fuerza. Y entonces Mariana lo vio. Ya no era el mismo hombre que solo sabía dar órdenes y aislarse. Estaba cambiando, aunque no lo admitiera. A partir de ese día, Alejandro empezó a desarrollar hábitos diferentes. Empezó a tomar café en la mesa con Mariana. Aceptó leer los libros que ella recomendaba. Una noche, incluso se aventuró a ver una película antigua con ella, aunque se quedó dormido a la mitad. Mariana lo veía todo, sin preguntar, pero ella lo sabía. Ese fue el cambio más profundo de todos. Se estaba dejando ver, permitiendo que alguien entrara de verdad en un espacio que antes consideraba territorio prohibido. Claro, no todo era color de rosa. A veces, Alejandro seguía encerrado en sí mismo. Había días en que volvía a ser el hombre del silencio absoluto. Pero ahora, Mariana sabía esperar. Sabía que detrás de cada contratiempo había un esfuerzo genuino, y ese esfuerzo era una prueba de amor. Un amor que quizá aún no sabía cómo nombrar, pero estaba ahí, creciendo, tomando forma, aunque fingiera no notarlo. Una noche, al despedirse con un «buenas noches», Alejandro hizo algo inaudito. Le tocó la mano antes de cerrar la puerta del dormitorio. Un simple roce, casi nada. Pero para alguien que conocía a este hombre desde el principio, eso lo era todo. Era
la señal de que ya no vivía solo con rabia por el pasado. Ahora comenzaba, con cuidado, a construir algo con el presente. Guadalajara nunca duerme los fines de semana, pero ese viernes parecía que toda la ciudad esperaba con ansias el evento benéfico más grande del año, el Baile de las Estrellas, presentado por grandes empresarios y transmitido en vivo por los principales canales. Se esperaba la asistencia de Alejandro Navarro, a pesar de haber estado recluido durante años, y, para sorpresa de todos, confirmó su presencia. Es más, dijo que traería a su esposa, Mariana. La noticia corrió como la pólvora. Y tras bambalinas, la única pregunta era, ¿quién era la mujer que había logrado lo imposible, que había sacado a Alejandro de las sombras? Mariana estaba nerviosa. El vestido azul marino que había elegido doña Emilia era precioso, pero parecía un mundo de responsabilidades. Nunca había usado tacones altos, nunca había estado entre empresarios, cámaras ni periodistas. Pero cuando Alejandro apareció en la puerta con un traje impecable y un cabello impecable, lo olvidó todo. Por un instante, era diferente, más ligero, más presente. «Te ves hermosa», dijo. Mariana apenas podía creer el cumplido. «Tú también». Y así, los dos partieron, uno al lado del otro, hacia el evento que marcaría un antes y un después en sus vidas. La llegada fue todo un espectáculo. Cuando Alejandro lo vio entrar en silla de ruedas, con Mariana a su lado cogiéndole de la mano, se encendieron los flashes. Pero lo que más llamó la atención fue la mirada entre ellos. No había nada forzado. Su silencio decía más que cualquier declaración. Y mientras las otras parejas se saludaban por obligación, Alejandro presentó a Mariana con un respeto que nadie esperaba. «Esta es mi esposa», decía sin dudar. Y Mariana, incluso con el corazón acelerado, seguía sonriendo. Sabía que, detrás de todo eso, había un hombre intentando decirle al mundo y a sí mismo que ya no estaba solo. Durante el baile, Alejandro pasó la mayor parte del tiempo observando. Pero cuando empezó a sonar una canción lenta, Mariana se le acercó. «¿Quieres bailar?» Él dudó. «Ya no sé». Ella sonrió. «Entonces déjame guiar». Y allí, en medio del salón, se agachó, le tomó las manos y bailó con él, sin pasos específicos, sin reglas, solo ellos dos. La música parecía pertenecerles solo a ellos, y los que miraban se detuvieron. Porque en ese baile improvisado había algo más fuerte que la técnica. Había verdad. Mariana bailó con los ojos cerrados, y Alejandro, por fin, sonrió. Camino a casa, en el silencioso coche, Alejandro la miró y dijo, «Hoy casi olvido todo lo que perdí». Mariana respondió sin pensar, «Quizás sea porque hoy tú también ganaste algo». No dijo nada más, pero la sostuvo de la mano durante todo el camino. Y en ese gesto, sin palabras, Mariana comprendió. Esa noche, más que ninguna otra, había dado vuelta a una página en su interior. Era una noche tranquila, sin acontecimientos, sin visitas, sin promesas, de esas noches comunes que de repente se volvían inolvidables. Mariana estaba preparando té en la cocina cuando Alejandro apareció en la puerta, sin previo aviso. «¿Tienes un minuto?», preguntó, con la voz más suave que nunca. Mariana, sorprendida, asintió. Él se acercó, se sentó a la mesa y guardó silencio un rato. Sus ojos no la miraban directamente. Miraban al suelo como buscando coraje donde solo había miedo. Y entonces, de repente dijo, «Nunca le he contado esto a nadie». Ella no preguntó qué era. Esperó, y él continuó, con voz temblorosa. «El día del accidente, fui yo quien insistió en el viaje. Camila estaba cansada, Isabel tenía gripe, pero quería demostrarles que podía estar con ellos, incluso en medio de los negocios. Fui yo quien eligió ese avión, fui yo quien lo apresuró todo.
se le quebró la voz, y cuando desperté con olor a combustible y no podía verlos, los supe. No solo los perdí, los llevé a la muerte. Mariana tragó saliva con dificultad. Sintió cada palabra como una piedra, pero no la interrumpió. Simplemente puso su mano sobre la de él, un gesto simple, pero poderoso. Desde entonces me he odiado, no por mis decisiones de negocios ni por mis errores, sino por ser la razón por la que mi familia terminó. Y cuando apareciste, pensé que era solo una parte más de una estrategia, pero me obligaste a sentir de nuevo, y eso me aterra. Las palabras salieron de golpe, sin filtro. Era el Alejandro más desnudo que jamás había visto. Y allí, frente a ese hombre que todos creían de piedra, Mariana vio algo que nadie más conocía: verdadero arrepentimiento, dolor genuino y, sobre todo, el miedo a empezar de nuevo y volver a fracasar. Respiró hondo, le apretó la mano con fuerza y respondió con todo el corazón: cometiste un error, pero sobreviviste, y esta también es una oportunidad, no para borrar lo que pasó, sino para darle un nuevo significado a lo que aún queda. Alejandro la miró con lágrimas en los ojos, y por primera vez dejó caer una lágrima sin ocultarla. Mariana no lo abrazó, no lo consoló como si lo protegiera, simplemente permaneció allí, presente, porque a veces simplemente estar basta. Esa noche, Alejandro no regresó a su habitación. Se quedó en la sala, en silencio, mientras Mariana se dormía a su lado, en el sofá. Ninguno de los dos dijo que esto era amor, pero sabían que después de esa confesión todo había cambiado. Ya no se trataba de contratos ni de apariencias. Se trataba de algo que empezaba a crecer en medio del dolor, y florecía incluso sin nombre. Se suponía que sería solo una comida formal con inversionistas en el restaurante más elegante de Guadalajara. Alejandro, como siempre, mantuvo la compostura. Mariana estaba a su lado, discreta, elegante, pero claramente fuera de lugar en ese ambiente lleno de sonrisas falsas y miradas cortantes. Todo marchaba bien, hasta que entró Ramón Calderón, un ex socio, arrogante y siempre venenoso. Miró a Mariana y soltó, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: así que esta es la nueva esposa de Alejandro. Al menos parece que va a obedecer. Mejor que la anterior, ¿verdad? El silencio en la mesa fue inmediato. Mariana se quedó paralizada. No por la frase en sí, sino por la forma en que todos reían en voz baja. Era humillación, pura y simple. Bajó la mirada sintiendo que le ardía la cara, pero entonces oyó algo inesperado. Alejandro dio un puñetazo en la mesa. Los cubiertos temblaron. Cuidado con tus palabras, Ramón. La mujer que está a mi lado hoy merece más respeto del que tú has tenido por nadie. Y si no sabes cómo comportarte, puedes irte. Toda la sala quedó en silencio. Ramón, sorprendido, intentó reír. Tranquilo, era solo una broma. Alejandro respondió secamente: y yo no tengo tiempo para hombres que creen que los insultos son humor. Mariana apenas podía respirar. Era inusual. Alejandro nunca se emocionaba, nunca. Pero allí estaba, firme, serio, defendiéndola sin pestañear. Por primera vez en público, no la trataba como a una extra, sino como una parte real de su vida. Y lo más impresionante, no la miraba buscando aprobación. Lo hacía porque lo sentía, porque era lo correcto. Y en ese gesto, Mariana comprendió. Ya no la veía como una obligación, sino como alguien por quien valía la pena luchar. Después de comer, en el coche, Alejandro guardó silencio. Mariana dijo entonces: gracias. Él la miró y sin arrogancia respondió: no mereces que te traten como si fueras invisible. Me costó darme cuenta, pero ahora lo veo. Mariana sonrió. Una sonrisa breve y sincera. Y entonces
Sin que él se lo pidiera, le tomó la mano. Por primera vez en público, espontáneamente. Él no la soltó. Y ese roce, más que palabras, dijo: «Ahora estamos del mismo lado». En la mansión, doña Emilia, al verlos llegar con los ojos brillantes, comentó en voz baja: «Parece que hoy alguien decidió dejar de huir». Y tenía razón, porque en esa mesa, entre los ricos y poderosos, Alejandro por fin demostró que Mariana no era solo parte de un contrato, era parte de él, y eso ya nadie podía negarlo. Era el cumpleaños de Alejandro, pero como en los últimos años, no quería celebrar. «Es un día cualquiera», le dijo secamente a doña Emilia. Mariana lo respetó, pero no estuvo de acuerdo. Sentía que la fecha tenía algo especial, aunque él insistiera en ignorarla. Así que sin grandes planes decidió hacer algo solo para él, algo sin lujos ni ostentación, algo que le recordara quién era antes del dolor. Pasó días escondida en el ático de la mansión, rebuscando entre cajas olvidadas, recopilando fragmentos de recuerdos. La mañana de su cumpleaños, Mariana lo encontró en el porche, mirando el jardín. Estaba más tranquilo que de costumbre. Se acercó y le entregó un sobre. Alejandro la miró con extrañeza. «Dije que no quería regalos». Ella sonrió. «Pero, ya tenías uno, solo que se te olvidó». Dentro del sobre había una hoja de papel doblada. Era un dibujo de Isabel, un sencillo sol amarillo con brazos y piernas torcidos y un corazón en el centro. En la esquina, la firma infantil: «Para mi papá Sol». Alejandro se quedó sin palabras. Durante largos minutos no pudo apartar la vista de ese papel. Mariana abrió entonces una cajita. Dentro había un sencillo marco de madera hecho por ella misma. «Encontré este dibujo en el fondo de una caja, sucio y roto. Lo arreglé lo que pude. No hay que olvidar para seguir adelante. Solo hay que recordar con cariño». Alejandro cerró los ojos. Al abrirlos, las lágrimas le corrían por la cara. Lentamente tomó el dibujo y lo colocó en el marco con sus propias manos. «Este fue el primer regalo que recibí, que me hizo sentir padre de nuevo». Esa noche, él mismo colgó el cuadro en el pasillo de la mansión, para que todos lo vieran. Doña Emilia, al verlo, se llevó la mano al pecho y susurró: «Por fin, mi niña ha vuelto». Mariana no dijo nada. Solo observaba desde lejos. Alejandro, antes lleno de orgullo y dolor, ahora dejaba que un recuerdo ocupara espacio en el presente. Y todo comenzó con un simple gesto, un dibujo rescatado, un regalo que, más que hermoso, era real. Al final del día, se acercó a Mariana en el jardín, le entregó una flor que él mismo había cortado, un poco aplastada, pero llena de intención, y le dijo: «Hoy fue el mejor cumpleaños que no quería tener». Ella se rió y respondió: «Me alegra que no tuvieras otra opción». Los dos se miraron en silencio, y por primera vez no necesitaron decir nada más. La vida en la mansión era más ligera. Alejandro sonreía más. Mariana sentía que poco a poco él abría las puertas que llevaban años cerradas, pero había algo que no podía ignorar. Desaparecía unas horas, siempre los lunes por la tarde. No decía a dónde iba, solo pedía estar solo. Mariana, respetuosa, nunca le preguntaba, pero sus dudas crecían. Y un día que se ausentó más de lo habitual, a doña Emilia se le escapó sin querer. «No habla con nadie a estas horas». Desde el accidente, eso encendió la alarma en Mariana. No era solo anhelo, era un ritual, y necesitaba entender. Sin querer interrumpir, pero impulsada por un sentimiento que mezclaba amor y angustia, decidió seguirlo discretamente el lunes siguiente. Tomó el coche de doña Emilia y la siguió unos minutos después. Alejandro condujo por calles tranquilas hasta llegar a un pequeño cementerio a las afueras de la ciudad.
Mariana aparcó a lo lejos y lo vio bajar del coche, despacio, con un ramo de margaritas blancas en el regazo. Fue a una tumba solitaria. Se sentó junto a la lápida y empezó a hablar consigo mismo. Mariana podía ver sus gestos desde lejos, su mano pasando sobre la lápida, su delicado roce con las flores, su cabeza gacha. Este no era un hombre que visitaba el pasado. Era un hombre que vivía allí cada semana, intentando hablar con fantasmas que no le respondían. Cuando se fue, Mariana se quedó, esperó hasta estar segura de estar sola y luego se acercó. Leyó los nombres en la lápida: Camila Navarro e Isabel Navarro, madre e hija, para siempre enamoradas, para siempre en silencio. En ese momento Mariana lloró. Lloró como quien comprende algo mucho más grande de lo que puede soportar, porque ahora lo sabía. Alejandro no ocultaba una vida paralela. Simplemente no podía soltarla. Fue allí, en esa tierra fría, donde derramó lo que el mundo nunca había visto, y tal vez por eso todavía se protegía tanto. Al regresar a la mansión, no dijo nada. Pero esa noche, cuando la encontró en 1900, el jardín simplemente dijo: «Estarían orgullosos de ti». Él se detuvo sorprendido, pero no le preguntó cómo lo sabía, simplemente respondió: «A veces hablo con ellos, y creo que hoy me escucharon». Desde ese día, Alejandro ya no necesitó ir solo, y Mariana ya no tenía preguntas, porque ahora conocía no solo su dolor, sino también la manera en que él no se dejaba consumir por completo. Y respetar eso era la forma más profunda de amar. Era una noche tormentosa. La mansión parecía más pequeña, con los truenos resonando en las ventanas y los relámpagos cortando el cielo de Guadalajara. Mariana estaba en la sala, leyendo tranquilamente, cuando las luces parpadearon y se fue la luz. La oscuridad se apoderó de la casa. Encendió una vela y fue a buscar a Alejandro. Llamó a la puerta de su habitación, pero no hubo respuesta. Entró despacio, llamándolo por su nombre. Estaba en el suelo, no caído, sino sentado, con la espalda contra la pared, abrazado a las rodillas, como un niño asustado. «¿Alejandro?», dijo ella acercándose, pero él no respondió. Simplemente respiró hondo, con la mirada fija en un punto perdido en la oscuridad. Mariana se arrodilló a su lado y dejó la vela en el suelo. «¿Estás bien?». Fue entonces cuando giró la cara, y ella vio. Sus ojos estaban llenos, pero no de ira ni de frustración. Estaban llenos de agua, de dolor, de recuerdos que la oscuridad parecía sacar a la superficie. Intentó ocultarlo. Volteó la cara, pero una lágrima rodó por su rostro. Silenciosa, sola. «No puedo dormir cuando llueve así», dijo con la voz entrecortada. «Fue una noche como esta, cuando todo terminó». Mariana no dijo nada. Solo le tomó la mano, fuerte, presente. Continuó: «¿Sabes qué es lo que más me mata? No recordar el último te amo que les dije. No sé si lo dije, no sé si lo oyeron, y eso me destroza». Esas palabras cayeron como una avalancha, y con ellas más lágrimas. Alejandro lloró. Por primera vez, sin máscaras, sin escapatoria, sin orgullo. Mariana lo atrajo hacia sí. Él apoyó la cabeza en su hombro, y allí se quedó, no como un millonario, no como un hombre destrozado, sino como alguien simplemente humano, que por fin había dejado salir el dolor. Lo abrazó con fuerza, como alguien que sostenía algo preciado, porque sabía que ese momento no se trataba de debilidad, se trataba de valentía, la valentía de derrumbarse delante de alguien, la valentía de confiar, de demostrar que detrás de todo había un corazón que seguía latiendo.
Cuando la luz volvió a encenderse, Alejandro seguía en sus brazos, más tranquilo, más ligero, como si algo en su interior se hubiera limpiado. Susurró: «Lo siento». Mariana le respondió con un beso en la frente: «No te disculpes por sentir». Y con ese simple roce, algo nuevo nació entre ellos. No era solo amor, era entrega, era confianza, y a partir de ahí no había vuelta atrás. Todo parecía en paz. Alejandro y Mariana estaban más unidos, más conectados, casi inseparables. Pero como en toda historia de amor intensa, siempre hay alguien dispuesto a destruir. Y ese alguien era Tomás Arévalo, el antiguo socio de Alejandro, ambicioso y cruel. Nunca aceptó la pérdida de poder tras la caída de Alejandro. Y cuando descubrió que Alejandro regresaba lentamente al mundo de los negocios, y encima, casado con una mujer sencilla y sin título, vio la oportunidad perfecta para atacar. Tomás empezó siendo discreto. Llamaba a exdirectores y difundía chismes. Alejandro está desequilibrado. Se enamoró de una cuidadora. ¿Pueden creerlo? Va a arruinarlo todo. Luego empezó a difundir rumores en eventos corporativos. Mariana empezó a sentir las miradas, los susurros, las invitaciones que dejaron de llegar. Pero el verdadero golpe llegó cuando a Alejandro le impidieron votar en una reunión crucial de la empresa. ¿El supuesto motivo? Conflicto de intereses, por involucramiento emocional con una empleada. Era una trampa, clara como el agua. Mariana se enteró de todo por casualidad. Escuchó una conversación telefónica entre abogados. Salió de la oficina y fue directa a confrontar a Alejandro. ¿Sabías de esto?, preguntó. Él no quería que se involucrara. «No es tu problema». Pero ella respondió con firmeza: «¿Así que ahora solo soy una espectadora en tu vida?». Él guardó silencio, y por primera vez discutieron. Salió de la habitación con lágrimas en los ojos, pero regresó horas después con algo en las manos: documentos. «Estas son las pruebas de que Tomás falsificó información sobre tu estado psicológico. Las tengo, y te defenderás. No por ti misma, sino por todo lo que hemos construido». Alejandro se quedó atónito. Mariana, a quien creía frágil, ahora estaba allí, luchando por él, por ellos. Y entonces, el día de la reunión, apareció Alejandro, en silla de ruedas, serio, con los papeles en las manos. Cuando Tomás intentó intervenir, Alejandro lo interrumpió. «Intentaste enterrarme, pero olvidaste que quienes han tocado fondo ya no temen caer». La sala se sumió en el silencio. Alejandro presentó los documentos, y por primera vez en años, todos lo escucharon, lo respetaron, ganó. Esa noche Alejandro llegó a casa, miró a Mariana y le dijo: «Me protegiste». Ella respondió con una media sonrisa: «Alguien tenía que hacerlo». Y él añadió: «Pero nadie lo hizo». Y en ese momento, lo que era una relación se convirtió en un amor consolidado. Porque no se trata solo de estar al lado de alguien, se trata de ir a la guerra, incluso sin armadura, solo para no dejar caer a quien amas. Lo que empezó como una cita de rutina terminó con un silencio incómodo en la consulta. Alejandro, presionado por Mariana y doña Emilia, decidió hacerse un chequeo completo. Era algo que llevaba años posponiendo, pero ahora, con su vida empezando a encarrilarse, aceptó. El doctor Sergio Mendieta, era un respetado especialista conocido por no ocultar nada a sus pacientes. Al terminar el examen, pidió ver a Alejandro en persona, sin nadie más en la consulta. Mariana esperaba afuera, inquieta, mordiéndose las uñas. Cuando Alejandro se fue, su rostro estaba serio, silencioso como siempre. Pero había algo diferente. En sus ojos no era tristeza, era confusión, mezclada con miedo. Mariana se acercó.
¿Está todo bien? Él respondió, creo que sí, o no lo sé. Ella insistió y él finalmente le dijo, el médico dijo que mi lesión no es tan permanente como dijeron hace años. Hay una posibilidad, pequeña, pero la hay. Mariana abrió mucho los ojos. ¿Una posibilidad de volver a caminar? Alejandro asintió. Sí, con cirugía, con fisioterapia intensiva y con riesgo. Eso lo cambió todo. Alejandro pasó días en silencio evitando el tema. Tenía miedo, no al fracaso, sino a lo que vendría después. ¿Y si lo intento y fracaso?, preguntó una noche junto a Mariana. ¿Y si tengo éxito y no sé qué hacer con esta nueva vida? Ella respondió con firmeza. El miedo no viene del fracaso, Alejandro. Viene de la idea de que no mereces otra oportunidad. Pero sí la mereces, lo sé. Y tú también. La miró, y ahí decidió. Lo intentaría, no por orgullo, sino porque, por primera vez, quería algo nuevo. La noticia sacudió la mansión. Doña Emilia lloró. El personal aplaudió. Mariana siguió todo de cerca. Exámenes, evaluaciones, conversaciones con los médicos. La operación estaba programada para 2 meses después, tiempo suficiente para prepararse. Alejandro, siempre en control, ahora necesitaba algo más. Fe en sí mismo. Y en ese proceso se sorprendió, porque Mariana no solo lo apoyó, lo inspiró. Reorganizó la casa, transformó una de las habitaciones en un centro de rehabilitación improvisado. Llamó a especialistas. Ella estaba allí, siempre, con una sonrisa, con regaños, con presencia, y en esa fase de incertidumbre, Alejandro comprendió. Tal vez no necesitaba volver a caminar para sentirse completo. Tal vez el amor que Mariana le ofrecía ya había sanado la parte que realmente le dolía. Llegó el día. Antes del amanecer, la mansión ya estaba despierta. Mariana preparó el desayuno con manos temblorosas. Alejandro comió en silencio. Ninguno de los dos dijo gran cosa. Las palabras parecían inútiles ante lo que estaba por venir. En el hospital, todo estaba listo. El equipo quirúrgico estaba listo, la habitación estaba esterilizada, los protocolos estaban definidos. Alejandro firmó los papeles lentamente. Cada firma era como una despedida. Mariana le tomó la mano. Volverás diferente, pero no tienes que volver solo. La miró. Solo acepté hacer esto, porque sabía que me estarías esperando. En la antesala de la cirugía reinaba un silencio absoluto. El doctor Mendieta apareció con una expresión tranquila pero firme. Haremos todo con el máximo cuidado, pero es una cirugía delicada. Hay riesgos. Alejandro asintió. Solo prométeme una cosa, doctor. Si no vuelvo a caminar, no digas que fallaste. Di que lo intentamos. El médico lo agarró del hombro y entró. Mariana se quedó allí, viendo cómo se cerraban las puertas, y por primera vez se sintió sola. Se sentó en el banco frío, abrazando un rosario que le había regalado doña Emilia, y se quedó allí, en silencio, rezando, o tal vez esperando. Las horas transcurrieron lentamente. Cada segundo parecía una eternidad. Una enfermera pasó, pero nadie habló. Mariana solo se levantó al ver acercarse al médico. Su rostro no delataba nada. La cirugía fue un éxito, pero ahora viene el verdadero reto. Mariana tragó saliva con dificultad. ¿Caminará? El médico respiró hondo. Aún es pronto para saberlo, pero sobrevivió, y eso ya es un milagro. Mariana cerró los ojos y dejó caer las lágrimas. De alivio, de miedo, de amor. Alejandro se despertó tarde en la noche. Estaba aturdido pero lúcido. Vio a Mariana junto a la cama, durmiendo con la cabeza apoyada en el colchón. Extendió la mano y le tocó el pelo. Débil pero presente. Ella despertó, sonrió y dijo, «¿Has vuelto?». Él respondió con voz ronca,
Te prometí que volvería por ti. Ella no dijo nada más, solo lloró, en silencio, porque allí, en esa fría habitación de hospital, estaba el hombre que amaba, completo, no por los pasos que daría, sino porque tuvo el valor de intentarlo. Unos días después, Alejandro empezó fisioterapia. Los primeros ejercicios fueron dolorosos, lentos, casi imperceptibles, pero cada movimiento era una victoria. Mariana estaba ahí, en todos ellos. Y aunque el camino fue largo y lleno de incertidumbre, ahora sabían, juntos, todo era posible. El hospital ya conocía a Alejandro por su nombre. El personal y los fisioterapeutas lo llamaban con respeto, pero siempre con una mirada curiosa. ¿Lo logrará? Era la pregunta en los pasillos, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Las sesiones de fisioterapia se convirtieron en rutina. Pequeños movimientos, progreso casi invisible, pero con cada esfuerzo, Alejandro sudaba, temblaba y no se rendía. Mariana lo observaba todo en silencio, pero siempre con una mirada que decía, creo. Era una mañana normal, sin señales de nada grave. Alejandro estaba sentado, como siempre, en la mesa de apoyo. Mariana estaba frente a él, sentada en el sintonismo suelo, sosteniendo sus zapatillas, lista. El fisioterapeuta, el señor Uriel, sostenía la barra lateral dando instrucciones. Intentémoslo una vez más, sin forzarlo. Alejandro respiró hondo. Sus brazos estaban firmes, sus piernas quietas. Pero había algo diferente ese día. Sus ojos. Miró a Mariana y dijo, «Dame la mano». Se acercó, sorprendida. Extendió la mano, lentamente. Alejandro la sujetó con fuerza. Tensó los brazos, sus pies tocaron el suelo. Temblaban. Uriel permaneció, atento pero callado, y entonces, con el cuerpo vacilante, Alejandro se puso de pie. Un poco encorvado, un poco inseguro, pero de pie. Mariana se llevó las manos a la boca. Quiso gritar, pero no pudo. Solo lloró. Él estaba de pie, por primera vez desde el accidente, y entonces dio un paso, un solo paso, hacia ella. Pequeño, tenso, pero un paso. Y fue directo hacia ella, hacia la mujer que creyó cuando nadie más lo hizo. Al caer suavemente en su regazo, los dos se abrazaron. No dijeron nada, no hubo palabras. Todo el hospital se detuvo. Las enfermeras lloraron. Uriel salió de la habitación discretamente para darles privacidad. Alejandro se quedó allí, con el rostro oculto en el cuello de Mariana, repitiendo en voz baja, «Lo hice, por ti». Y ella, entre sollozos, solo respondió, «No, por nosotros». Esa tarde, doña Emilia recibió la noticia por teléfono. Lloró de alegría. Mandó preparar la casa. Todo el personal puso flores en la entrada. Y cuando Alejandro regresó, aunque aún tenía dificultad para caminar, fue recibido con aplausos y sonrisas. Pero el momento más especial llegó después. Entró en la habitación de Isabel, que nunca se había atrevido a visitar. Miró las fotos y dijo, «Hija, hoy tu padre dio un paso. Por ti también». Era un domingo tranquilo. El sol se filtraba por las ventanas de la mansión e iluminaba el jardín con una suavidad casi poética. Mariana se despertó con el aroma a café que provenía de la cocina, pero al bajar no encontró a nadie. Había una nota sobre la mesa, escrita con la firme letra de Alejandro. «Nos vemos en el jardín, y ven tal como estás». Mariana estaba confundida, pero sonrió. Se puso un abrigo ligero y salió. Lo que vio al llegar le paralizó el corazón. El jardín estaba decorado con luces colgadas entre los árboles, pétalos en el suelo y una mesa cubierta con fotografías de ella y Alejandro. Momentos sencillos pero auténticos. Al fondo, doña Emilia, conmovida, tocaba una pequeña radio con una canción lenta. Alejandro, de pie, con la ayuda de su bastón, la esperaba.
Vestía una camisa blanca y una mirada llena de seguridad. Cuando Mariana se acercó, respiró hondo y dijo: «Hoy quiero que escuches lo que nunca te dije con tantas palabras». Ella se quedó allí, inmóvil. Él continuó: «Me conociste cuando era solo una sombra de lo que una vez fui, cuando nadie creía que hubiera nada valioso en mí. Tú lo viste. Cuando no podía levantarme, te arrodillaste conmigo. Cuando todos esperaban que huyeras, te quedaste. Y por todo esto, ya no puedo llamarte mi cuidadora ni mi esposa contratada, porque eres mucho más». Y entonces Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo. La abrió. Un anillo sencillo, pero lleno de significado. Mariana se llevó las manos a la cara, incrédula. «Quiero casarme contigo de verdad, Mariana, porque ahora soy un hombre completo, no porque pueda volver a caminar, sino porque he aprendido a amar. Por ti, contigo, y si me aceptas, no tiene que ser una ceremonia, ni en público. Solo nosotros, dos». Pero esta vez con el corazón libre. Sus lágrimas fluían sin control. Se arrodilló frente a él y dijo: «Sí, sí a todo, sí a nosotros». Él le puso el anillo en el dedo, y allí, en medio del jardín que antes había estado en 1900, silencio, nació una nueva historia. Doña Emilia se acercó y los abrazó. Ahora, esta casa tiene amor verdadero. Y ese día, Alejandro demostró que el mayor gesto de amor no es comprar flores ni hacer promesas, es entregarse, incluso con miedo, incluso después del dolor. Y Mariana comprendió: a veces, la última prueba de amor es la más verdadera de todas. La rutina en la mansión era más ligera. Alejandro y Mariana vivían una inusual fase de paz, de esas que hacen que incluso el tiempo parezca más lento, hasta que una tarde de lluvia ligera sonó el timbre. Era inusual que alguien apareciera sin avisar. El portero le informó que había una mujer en la entrada, diciendo que necesitaba hablar con Alejandro. Mariana, desconfiada, se dirigió al portón y al abrirlo vio un rostro que no reconoció, pero que parecía saber mucho de todo lo que allí ocurría. «Soy Fernanda, la hermana de Camila». Esas palabras dieron vueltas al mundo. Camila, la difunta esposa de Alejandro, rara vez era mencionada. Mariana, en shock, la llevó a la sala. Cuando Alejandro apareció y vio a la mujer, se detuvo, se quedó sin palabras. Durante varios segundos, Fernanda se levantó, se acercó a él y le dijo: «Me debes respuestas». Alejandro palideció. Mariana lo observó, sin saber qué hacer. Fernanda continuó: «No vine a pelear, pero necesito entender por qué cortaste todo vínculo con la familia de Camila. ¿Por qué desapareciste después del funeral? ¿Por qué nunca hablaste con nadie?» El ánimo se volvió pesado. Alejandro respiró hondo. «Porque no supe cómo lidiar con lo que pasó, con la culpa, con el miedo, porque cada vez que miraba a alguien de su familia, veía los ojos de mi hija». Fernanda, con la voz entrecortada, dijo: «Nosotros también perdimos, Alejandro. Pero nunca dejamos de amarte, incluso con el dolor, y verte aquí intentándolo de nuevo no me pone triste, solo me hace querer entender si Camila todavía existe dentro de ti». Fue entonces cuando Mariana se levantó y salió de la habitación discretamente. Sabía que esta conversación no se trataba de ella. En el jardín, Mariana observaba la lluvia. Alejandro la encontró minutos después. «Debí haberte contado lo de Fernanda, pero tenía miedo de lo que dijera, y más aún, de lo que pensaras de mí». Mariana lo miró con calma. «No necesitas borrar lo que viviste con Camila para amar lo que vives conmigo. Solo quiero la verdad». Y allí, entre lluvia y confesiones, prometió: «Nunca más dejaría que el pasado ocultara lo que aún le dolía, porque solo afrontándolo todo
El futuro podría ser completo. Al día siguiente, Fernanda se fue, pero dejó una vieja foto en manos de Alejandro. Eran él, Camila e Isabel, sonriendo en un día soleado. Mariana vio la imagen y dijo: «Esta parte de tu historia ahora también me pertenece». Y él respondió: «Y tú eres la única persona que quiero conocer todas mis versiones». Guadalajara bullía con el evento benéfico más esperado del año. Empresarios, políticos, celebridades, todos estaban allí. Alejandro había sido invitado a dar una charla sobre la superación de obstáculos y la filantropía. Dudó, como siempre, pero fue Mariana quien lo convenció de aceptar. La gente necesita escuchar tu historia y saber que no termina en sufrimiento. El día del evento, todas las miradas estaban puestas en él. Pero nadie esperaba que fuera Mariana quien atrajera la mayor atención, no por su apariencia ni su ostentación, sino por quién era. Mientras Alejandro se preparaba tras bambalinas, Mariana se acercó a un grupo de jóvenes que estaban allí solo para escenificar. Eran pacientes de una clínica apoyada por el evento. Eran niños y adolescentes con discapacidades, problemas de salud e historias difíciles. Mariana se agachó entre ellos, escuchó, bromeó y los abrazó, sin cámaras ni focos. Su naturalidad captó la atención de todos. Un reportero curioso se acercó y preguntó: «¿Es usted la esposa de Alejandro Navarro?». Mariana respondió con una sonrisa: «Soy la mujer que él eligió, pero aquí solo soy alguien que sabe lo que es empezar, de cero». Más tarde, cuando Alejandro subió al escenario, notó un murmullo en el público. Muchos susurraban sobre Mariana, no en burla, sino con admiración. Comenzó su discurso hablando de la pérdida, de la recuperación, pero luego se detuvo y dijo: «Hoy vine a hablar de mí, pero me di cuenta de que la historia más poderosa no es la mía. Es la mujer que está ahí entre la gente sin necesidad de un micrófono para ser escuchada». Todos voltearon a verla. Mariana, sorprendida, se sonrojó. Él continuó: «Ella me enseñó que la fuerza no está en parecer, sino en permanecer». El público le dio una ovación de pie. Y por primera vez, Mariana fue reconocida no como la esposa del director ejecutivo, sino como el alma del hombre que ahora podía mantenerse erguido. Al final del evento, una señora mayor se acercó a Mariana y le dijo: «Chica, tienes algo que ningún dinero puede comprar». Y fue entonces cuando Mariana sonrió con más sinceridad que nunca. De camino a casa, Alejandro la tomó de la mano en el coche y le dijo: «Hoy te vi como nunca, y me sentí orgulloso de ser el hombre a tu lado». Ella lo miró con calma y respondió: «Me salvaste de la soledad, solo devolví lo que recibí». Y en ese momento no hubo duda. Mariana no era solo parte de la historia, era su corazón. Alejandro siempre había sido un hombre de pocas palabras, fuerte por fuera, contenido por dentro. Pero había algo en su silencio, un miedo tan profundo que ni siquiera Mariana lo conocía. Y fue una noche cualquiera, mientras conversaban en el balcón, bajo un cielo estrellado, que todo salió a la luz. Mariana habló de hijos, de posibilidades futuras, de una nueva casa. Alejandro, en lugar de sonreír como siempre, permaneció en silencio. Su mirada se perdió en la oscuridad. «¿Estás bien?», preguntó. Dudó. Tras un largo suspiro dijo: «Nunca he hablado de esto con nadie, ni con Camila, ni con los médicos, ni con mi madre». Mariana se acercó y le tomó la mano. «Entonces, háblame». Alejandro bajó la cabeza. Su voz era débil, como si cada palabra le doliera por dentro. «Tengo miedo de volver a ser el hombre que era antes del accidente, orgulloso, cegado por el poder, alguien que creía poder hacerlo todo y lo perdió todo». Mariana lo miró sin interrumpirlo. Continuó: «Pasé tanto tiempo intentando recuperarme físicamente que olvidé lidiar con la culpa, con el hombre que era.
Y me aterra que ahora que puedo caminar de nuevo, que he recuperado parte de mi vida, vuelva a ser ese Alejandro frío, distante y vacío. Mariana respiró hondo. Se acercó y dijo con firmeza: Así que déjame recordarte quién eres ahora. Eres el hombre que me recibió cuando nadie más lo hizo, que lloró frente a mí sin vergüenza, que aprendió a amar sin necesidad de controlar. Alejandro no pudo contener las lágrimas. ¿Y si fracaso, Mariana? ¿Y si todo esto es solo una etapa y termino haciéndote daño? Ella le sujetó el rostro entre las manos y respondió: La diferencia es que ahora no estás solo, y cuando tienes a alguien que te sostiene cuando tropiezas, ya no te pierdes en la oscuridad. En ese momento, Alejandro comprendió que su mayor miedo no era caer, sino olvidar en quién se había convertido. Pero con Mariana allí, eso ya no sería posible. A la mañana siguiente, escribió algo en un papel y lo dejó en su mesita de noche. Era simple, pero conmovedor. Si alguna vez olvido quién soy, muéstrame esta historia. Porque fue en esta historia donde me reencontré. Alejandro nunca había sido de los que celebraban su cumpleaños. Desde el accidente, el 12 de junio era un día más en el calendario. Sin pastel, sin regalos, sin fiestas, era una fecha que le recordaba a las personas que había perdido y a las personas que creía que nunca volvería a ser. Pero ese año algo era diferente. Mariana había guardado silencio los días previos. No había dicho nada sobre celebrar. Fingía no recordarlo. Pero tras el silencio, algo se estaba preparando con esmero. La mañana del día 12, Alejandro se despertó con una nota al lado de su cama. Hoy no trabajarás, hoy vivirás. Ponte algo cómodo y nos vemos en el coche. Sonrió, curioso. Bajó las escaleras y encontró a doña Emilia sonriendo. Vete, hijo mío, esta vez no te escapes. El coche lo llevó a un lugar especial, el parque donde llevaba a Isabel a jugar. Hacía años que no iba allí. Al bajar, Alejandro vio a Mariana esperando. Detrás de ella, un pequeño grupo de niños lo esperaba, todos con globos blancos y sonrisas en el rostro. Estos son niños del orfanato que apoyaste anónimamente durante años, Alejandro. Nunca supieron quién era el donante, pero hoy vinieron a darte las gracias. Se quedó sin palabras. Cada niño le regaló un dibujo, un abrazo, un sincero agradecimiento. No hubo lujos, ni cámara, solo la verdad. Y entonces Mariana lo condujo a un banco de madera, el mismo donde solía sentarse con Isabel. Allí le entregó un pequeño álbum con fotos restauradas de la infancia de su hija. Fue difícil de encontrar, pero lo encontré con un antiguo vecino de tu familia. Alejandro hojeaba cada página como si fuera oro. Las lágrimas caían sin control. ¿Hiciste todo esto por mí?, respondió Mariana. Lo hice por ti, por Isabel, y por esa parte de tu vida que nadie se ha atrevido a devolver. Al final del álbum había una carta de la propia Mariana. Hoy es tu nuevo cumpleaños, no de lo que pasó, sino de lo que comenzó después de tu renacimiento. Regresaron a casa al anochecer. Alejandro miró al cielo y dijo: Este fue el mejor día de mi vida, no por todo lo que recibí, sino porque alguien me miró y vio más allá del dolor. Y Mariana simplemente respondió: porque quienes aman de verdad celebran incluso en silencio. Era un sábado nublado. La casa estaba tranquila. Mariana pasó el día ordenando algunas cosas, mientras Alejandro organizaba documentos en la oficina. Todo parecía normal, hasta que Mariana salió corriendo del baño, sin aliento, con algo en las manos. «Alejandro, necesito hablar contigo, ahora». Se giró sobresaltado. «¿Qué pasó?». Mariana se detuvo frente a él, incapaz de hablar.
Le temblaban las manos, y entonces le mostró una prueba, simple, pequeña, pero con 2 líneas que gritaban más fuerte que cualquier palabra. Alejandro se quedó paralizado. Miró a Mariana, luego a la prueba. ¿Es esto real? Ella asintió, casi sin aliento. Sí. Se sentó, lentamente, como si el suelo se derrumbara. Mariana se arrodilló y tomó sus manos entre las suyas. Sé que no lo planeamos, sé que es pronto, pero, Alejandro, vamos a tener un bebé. El silencio se rompió con su sonrisa, luego con una lágrima, y finalmente con un abrazo que duró más que cualquier otro. La noticia corrió como la pólvora por la mansión. Doña Emilia se desplomó de emoción. El personal lloró como si fuera de la familia. Era como si el bebé que venía fuera una respuesta divina, un símbolo de un nuevo comienzo. Ese amor, incluso después de tanto dolor, aún podía dar fruto. Alejandro pasó la tarde con las manos sobre el vientre de Mariana, aunque ella aún no había cambiado. Le susurró suavemente: «Vas a conocer al padre más agradecido del mundo». En los días siguientes, todo cambió. La oficina se convirtió en una nueva habitación. Mariana empezó a evitar las escaleras y Alejandro se convirtió en su protector a tiempo completo, no por obligación, sino por amor. «No tengo miedo, ¿sabes?», dijo una noche, «porque ahora tengo algo por lo que luchar cada día». Mariana sonrió. «Ya lo tenías, solo que no te diste cuenta de que era por ti», y cuando la noticia se compartió con amigos cercanos, nadie la creyó. Alejandro Navarro, el hombre que una vez creyó no tener futuro, estaba a punto de ser padre, no por milagro, sino porque el amor reconstruyó lo imposible, pieza a pieza. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando Alejandro despertó bañado en sudor frío. No era común que soñara, y mucho menos recordara lo que soñaba, pero ese día fue diferente. Se incorporó en la cama, jadeando. Mariana encendió la lámpara. «¿Estás bien?», preguntó asustada. Alejandro se sujetó la cara y respiró hondo. «Soñé con Isabel». Mariana se sentó a su lado en silencio. Él miró al frente como si aún pudiera ver la escena. Era más grande, mayor, corrió por un campo de flores. Me llamó, me abrazó, pero dijo algo que no puedo olvidar. Mariana le tomó la mano con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro continuó. Dijo: «Papá, ahora puedo irme en paz, porque sé que has vuelto a sonreír». Se le quebró la voz, y entonces desapareció, como humo, pero sonriendo. Mariana lo abrazó fuerte. «Se te apareció porque te amaba y quería liberarte». Alejandro lloró, de alivio, de añoranza, pero sobre todo de gratitud. Durante mucho tiempo viví con culpa, pensando que la felicidad era una traición a su memoria, pero ahora entiendo que ser feliz es la manera de mantenerla viva dentro de mí. A la mañana siguiente, Alejandro fue a la habitación donde guardaba las pertenencias de su hija. Era la primera vez que estaba allí solo. Abrió el cajón y encontró el dibujo que Isabel había hecho antes del accidente. Era de una familia, padre, madre y una niña tomados de la mano. Junto a él, escrito con letras torcidas: «Nuestro amor es eterno». Tomó el papel, sonrió y dijo en voz baja: «Siempre supiste más que yo, mi pequeño». En los días siguientes, Alejandro parecía más ligero. Empezó a hablar de Isabel con más naturalidad, le mostró fotos a Mariana, contó historias que antes había evitado, y un día, mientras hablaban de nombres para el bebé que esperaban, dijo: «Si es niña, quiero llamarla Isaura, en honor a la fortaleza de Isabel, pero con una nueva historia». Mariana sonrió, con los ojos brillantes.
Entonces que venga Isaura, con la luz de una y la vida de otra. Y en ese momento, Alejandro comprendió que el sueño no era solo un mensaje, era una bendición, el permiso que necesitaba para seguir adelante sin culpa, sin peso y con el corazón entero. Alejandro no había tenido noticias de Tomás, su ex socio, en meses. Desde el escándalo financiero que casi provocó el colapso de Navarro Corp, su nombre se había evitado en la casa. Alejandro intentaba no guardar rencor, pero no podía olvidar la traición. Así que cuando el portero anunció que un hombre llamado Tomás estaba en la entrada de la mansión, el aire pareció congelarse. Mariana, embarazada de 7 meses, observaba desde lejos. ¿Quieres que lo eche?, preguntó. Alejandro respiró hondo. No, vino hasta aquí, así que voy a escucharlo. Tomás entró con el rostro demacrado. Estaba más delgado, con el pelo canoso. Miró a Alejandro a los ojos y dijo: «Sé que soy la última persona que querías ver, pero no vine a disculparme, vine a entregarte algo». Sacó un sobre viejo del bolsillo. «Esta carta es de Camila. Me pidió que se la entregara, pero nunca tuve el valor». Alejandro dudó. Tomó el sobre y se sentó. Tomás continuó. «Escribió esto poco antes del accidente. Dijo que si algo pasaba, quería que supieras toda la verdad». Mariana se acercó lentamente y se sentó junto a Alejandro. Él abrió la carta. La letra de Camila aún le resultaba familiar. Al leer, se le llenaron los ojos de lágrimas. Camila confesó que sabía de la traición de Tomás mucho antes del accidente y que, a pesar de ello, nunca se lo contó a su esposo, porque quería protegerlo de la decepción. «Siempre fuiste fuerte, Alejandro, pero tu corazón era frágil. Quería que al menos tuvieras la oportunidad de sanar eso antes de que la vida te obligara a enfrentarlo solo». La carta terminaba con una petición. «Si alguna vez reconstruyes tu vida, ama sin miedo, por mí, por Isabel, por ti». Alejandro dejó la carta. Guardó silencio varios minutos. Luego miró a Tomás. «Destruiste muchas cosas, pero hoy me diste una parte de Camila que creía haber perdido para siempre». Tomás bajó la cabeza. «Solo espero que algún día puedas perdonarme». Alejandro no respondió. Simplemente extendió la mano. Un gesto simple pero poderoso. Tomás la tomó, sorprendido, y se fue sin decir nada más. Esa noche, Alejandro dejó la carta junto a su cama, junto a la ecografía de su hija que estaba a punto de nacer. Mariana la miró y dijo: «Acabas de hacer algo que muchos nunca hacen». Él respondió: «A veces, perdonar no es olvidar, es liberar el corazón de lo que te oprime». La madrugada era silenciosa. El cielo estaba despejado y la ciudad dormía plácidamente, sin percatarse de que en ese momento, dentro de una maternidad, en el centro de Guadalajara, una nueva vida estaba a punto de llegar. Mariana apretaba la mano de Alejandro con fuerza. Las contracciones eran fuertes, pero sus ojos no denotaban dolor, denotaban fe. Alejandro, nervioso y emocionado, intentaba ocultar la desesperación propia de un padre primerizo. «Puedes, mi amor, ya casi llegamos», dijo, más para sí mismo que para ella. Los médicos actuaron con calma, pero con rapidez. Y entonces, con un grito fuerte y potente, nació Isaura. Pequeña, llena de vida, con las manos apretadas como si hubiera luchado desde el vientre materno. Alejandro apenas podía mantenerse en pie. Le temblaban las piernas. Cuando la pusieron en sus brazos, lloró como nunca. «Eres real, estás aquí», repitió entre lágrimas. Mariana, aún jadeante, lo observaba con una sonrisa débil pero amorosa. «Míralo bien, tiene tus ojos». En la habitación contigua, doña Emilia rezaba en voz baja con un rosario en las manos.
Al oír llorar a su nieta, sonrió. Gracias, Camila, gracias, Isabel. Has bendecido a esta familia. Y por primera vez en muchos años, la casa de los Navarro se llenó de un sonido que se había perdido desde el accidente. El sonido de la esperanza. En los días siguientes, Alejandro no soltó a su hija. Aprendió a cambiar pañales, tararear canciones e incluso a preparar biberones, pero lo que más hacía era mirar como si quisiera grabar cada segundo. Una tarde, mientras Isaura dormía en su regazo, Alejandro le susurró: «No crecerás sola, aprenderás quién era tu hermana, aprenderás que tu madre es la mujer más valiente del mundo, y aprenderás que tu padre nunca tuvo tanto amor en su corazón». Mariana, escuchando desde la puerta, sonrió. Sabía que este era el final de un capítulo y el comienzo de una nueva historia. En la última página del diario que Mariana venía escribiendo desde su matrimonio contractual, escribió: «Hoy, el hombre que conocí está destrozado. Sonríe con todo el corazón, y nuestra hija nació de un amor que nadie esperaba, pero que el destino insistió en forjar. Y allí terminó, una historia marcada por el dolor, la superación y, sobre todo, el amor verdadero».